Las correcaminos. Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos Anja Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada 2 martes, poesía y otras letras en Petit Comité. Personas y aves que nos escuchan, pongan atención a este episodio en el que la más famosa rana dará saltos en el viejo estanque de la poesía con la intención de que su ruido sonoro nos transporte a las tierras del sol naciente. Nuestra admiración, curiosidad y fascinación por Japón nos reúne hoy y nos lleva, como Alberto Hernández, a Tokio. Nunca he estado en Tokio. Sin embargo, sé de la ceguera de Yasao Akeda y me revuelco en las calles de la ciudad vencida. Me invade el olor de su olvido, la tierra que lo devora bajo el sol. Hoy estuve en Tokio y no supe de mí. Claudia, dime tú, ¿qué prefieres? ¿Kimono de Maiko, armadura de samurái o uniforme marinero de Sailor Moon? Hola, hola. Ay, pues qué difícil decisión, pero yo creo que me voy a ir por el samurái. Pues, konnichiwa, genki desu ka, ¿no? Muy contenta de estar de nuevo aquí, ya saben, el sol naciente. Pues fíjense que yo me tomé esa expresión así como un poco literal y pensé que qué podía decirnos, ¿no? Empezando pues por el día, un día que comienza, esa bola de fuego que se asoma detrás del horizonte y se estira para iluminar con sus rayos toda la superficie de nuestro lado del planeta, o hacer referencia a la situación geográfica, un punto cardinal por donde sale el sol, el oriente, el este, o ese lugar donde la luz toma tintes naranjas y nos hace recordar películas de hombres sin rasurar disparando sus pistolas, mientras escuchan las famosísimas notas de Ennio Morricone, cuando el bueno, el malo y el feo cambiaron la historia del audio en el cine. Y por supuesto, como ya lo dijo Anja, el imperio del sol naciente, Japón, ¿no? Las islas de la tradición y el honor, de los campos arroceros, del sushi, del ramen, de los samuráis, las geishas, el karate, la tecnología, Godzilla, el anime, los otakus, las pelis de terror que sí dan miedo, Mr. Miyagi, el origami, el ikebana, el zen, el té, la contemplación, los grandes terremotos, el tsunami de Hokusai, poetas muy antiguos, los tankas, los haikus, autores modernos como Murakami y Banana Yoshimoto, en fin, tanto por decir que es muy, muy, muy difícil elegir algo para comenzar, ¿no crees, Anja? Definitivamente, y de hecho, cuando digo en voz alta el sol naciente o la palabra Japón, me viene además reminiscencias, como dices tú, o sea, no solamente de la escritura y de la cultura popular, sino aquellos elementos, como ya mencionaste, el ikebana, en el caso muy particular, para mí, el shibori. Ujú. Acá, por ejemplo, es muy popular también el shibari. Suenan igual, pero nada que ver. También la danza Buto, el Ujú. teatro No, em, el kabuki, etcétera, ¿no? Es decir, toda estos elementos tan ricos, fascinantes y que a veces nos pueden causar más que asombro, extrañamiento, pero también esta forma tan mística en que nos arroban, ¿no? Así Así es. que, pues, es por eso que escogimos el tema de Sol Naciente para este episodio, y que además tenemos que decir que no fue necesario buscar o darle muchas vueltas a nuestra lista de personas que podrían estar con nosotros compartiendo la fascinación y la pasión por el sol naciente. Y es por eso que quiero presentar a una de las invitadas. Ella es una benefactora de closet que se dice antisocial.
pero es la mejor hablando con desconocidos. Descreída de los astros, tiene el poder de interpretar el futuro con solo ver tu timeline y te explica el mundo en un clic. Siempre un paso adelante, es la curiosa mezcla de geek, Asperger y consejera matrimonial, a quien no le tiembla el pulso para servir los mezcales cuando el alma lo pide. Es una señora que ya está sentada porque su reinitud se lo exige, para descifrar el universo desde su torre con vista planetaria y hacer maravillas de papel con las manos. De nombre comunista y corazón consumidor, ella es Marucia Flores, Maruvilla para sus amigas. Bienvenida, Maru, a Las Correcaminos. Gracias, Anja, por la invitación. Y contestando la primera pregunta, siempre el Serafuku, porque es es el que te permite movimiento. Entonces, gracias por la invitación y mi reconocimiento a ustedes. Veo que tienen toda la lotería completa de la cultura nipona. No creo que les faltó nada. Entonces, excelente. Esto se va a poner bueno. Con gusto. Para los que nos estén escuchando, estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Y la ciudad hermana de Guadalajara es Kioto. Y tienen mucho que ver. ¿Por qué es la ciudad hermana? Porque si nosotros tomáramos una esfera pensando que es el planeta Tierra y ubicáramos Guadalajara, exactamente en el otro extremo encontramos a Kioto. Entonces somos dos ciudades hermanas y paralelas que, si bien no somos la capital de nuestro país, somos este núcleo, este epicentro cultural, que así como Jalisco es México, Kioto es aquello que nos evoca todo lo que es Japón. Entonces es muy interesante esta analogía que tenemos entre las dos ciudades. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitar este país maravilloso y regresé besando la tierra donde piso. No cambiaría México por Japón, y me llegué con la convicción de que estoy donde tengo que estar, porque dentro de la narrativa japonesa existen varias historias donde la protagonista, en un momento de no retorno, se encuentra en la torre de Tokio y viaja a otro mundo. Ese género se llama Isekai. Este es como la introducción a esta narrativa que tienen ellos. Entonces yo no viajé, entonces yo estoy donde tengo que estar. ¡Guau, qué maravilla! Y me causa mucha impresión que platicamos mucho y me has platicado mucho como de este gusto por Japón y siempre termino aprendiendo más cosas de Japón contigo. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida, bienvenida, Marusia. Se ve que va a ser un súper capítulo. Y bueno, hablando de súper, yo traje un poeta, superhéroe. No, pues invité a uno de mis poetas favoritos conocidos, que es un poeta superhéroe. Es capaz de vestir sin una sola arruga, aún después de 5 días de acampada en Navachiste. Es un señor con clase que disfruta compartir su poesía con el mundo. En su vida tradicional enseña el arte de las letras en las aulas de las universidades y prepas, pero algunos sabemos que tiene una identidad secreta que le permite escribir poemarios ninjas y odas superheroicas. Como todo superhéroe, parece reservado y muy seriecito, pero en realidad es un ser muy divertido, con algunos trucos que solamente revela a los más osados. Él es nuestro querido amigo Luis Gastelum. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Claudia, querida. Pues gracias por la invitación. Anja también. Bueno, pues, tuve la oportunidad de verte allá en el festival, conocerte más bien en el Festival Navachiste y bueno, pues un placer. Obviamente también a Claudia por ahí la he visto en Tijuana, en Ciudad de México y quién sabe dónde más. Y siempre ha sido un placer su dulce compañía, ¿no? También pues un saludo también para mi otra compañera. Y bueno, pues se nota que eres muy risueña y que disfrutas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí, me causa, pues no sé, una gran alegría estar aquí con ustedes tres y pues también con mis queridos alumnos, ¿no? Que aquí están bien entretenidos. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero yo escribí un libro llamado Suicidante Heisei y ese libro aborda el suicidio a partir de la visión zen, ¿no? O samurái del suicidio y también a partir de la visión contemporánea del suicidio en Japón. Y la otra mitad del libro, pues, es la idea occidental, vista a partir también de 5 poetas, 5 mujeres que
que decidieron quitarse la vida, ¿no? De diferentes maneras, pero que también arrojaron una gran obra poética. Y quise, pues, de alguna forma homenajearlas o establecer un diálogo con ellas o con sus tradiciones dentro de mi texto, ¿no? Voy a leerles un poema de este libro. El poema tiene como título una palabra japonesa que es Yuigon. Existe una situación muy específica dentro de la cultura japonesa de dejar escrito algo antes de morirte, antes de quitarte la vida. Todo obviamente va a depender de la circunstancia y de la cultura propia que tengas dentro de lo japonés. Le podemos llamar, como se llama el libro, Hisei, pero Hisei se le atribuye a personas como comunes y corrientes. Pero también está el Sepitsu, y el Sepitsu es la misma, es el poema con el que te despides, pero este lo escribían los samuráis en su abanico de guerra. Y también está este que se llama Yuigon. Yuigon también es una especie de poema de muerte voluntaria con el que dejas pues de existir, ¿no? Esas son, podría decirse, las últimas palabras de una persona. Y entonces escribí pues Yuigon, ¿no? Voy a empezar a leerlo. ¿Cómo escribir estas palabras? ¿Cómo perpetuar lo hecho y dicho cuando la memoria es una camelia cortada y rodeada de escombro? Debería empezar con la palabra palabra, pero esta rima con muchas otras y no habría justicia. Debería labrar en mi rostro una caligrafía cuyos surcos conmemoren mi deuda externa con el tiempo, ese usurero. ¿Cómo edificar el bastión de mis días si ya las ruinas no respiran? Debería desistir y no dejar nada escrito y fundar otra casa, otra casta en el jardín de las contingencias. Allí alguna vez floreció una piedra. ¿Cómo llamar a las cosas por su nombre si a esta hora ya ni siquiera importa el mío? ¿Cómo empezar este Yuigón? ¿Cómo terminarlo y sellar con un signo el cadáver de mi vida? Muchísimas gracias, Luis, por leernos. Claudia. Yo les quiero contar de Akiko Yosano, que bueno, fue una poeta también de por allá del 1800, finales de los 1800 hasta 1942 que murió. Y pues ella es muy conocida por sus tankas, por escribir cosas feministas, ¿no? Los tankas, que son esta forma de escribir poemas, que son 5 versos de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas, y que, bueno, inició, o así nos dicen, ¿no? Que al principio eran como cierto tipo de mensajes que se enviaban los amantes después de una noche acá de pasión, y entonces, pues regularmente hacían como alusión a alguna cosa que querían decirse, pero sin que los demás lo descifraran, ¿no? Entonces era una forma así como de código, lo enviaban regularmente con algún mensajero, y ese mensajero pues esperaba, ahí le daban un trago o algo, y esperaba mientras le contestaba a la persona que recibía el mensaje y lo llevaba de regreso. Dicen por ahí que pues lo escribían también en abanicos o en una flor, ¿no? Y lo amarraban a la flor. Claro, después ya pues se hizo más popular y pues ya lo usan ahora para desearse buena suerte, para cuando hay un negocio, cuando hay un bebé que nace, ¿no? Ya se hizo como más popular, pero la esencia de esto, de los tankas, pues según es así, ¿no? Y Akiko Yosano escribió un libro que se llama Mideragami, que quiere decir cabellera alborotada. Entonces yo les quiero leer el tanka tal vez más famoso de Mideragami. Dice, en el recinto del amor, olor de lirios, ¿es mi pelo revuelto o el temor que su aroma se esfume con el día? Lo leo de nuevo. En el recinto del amor, olor de lirios, ¿es mi pelo revuelto o el temor que su aroma se esfume con el día? Y bueno, pues ya saben, todo lo que tiene que ver con arte japonés regularmente, pues va a tender al minimalismo, ¿no? A hacer una síntesis, lo más sintético de la emoción. Muchas gracias, Claudia. Fíjate que eso me gusta mucho de la variación
entre el haiku y la tanka, ¿no? Que de repente, pues cuando somos más tradicionalistas o más ortodoxos, nos vamos al haiku, que es la estación o algún elemento de la naturaleza, como lo dice Cristina Rascón, que tengo aquí conmigo, Sí. porque también cuando pienso en Japón, pienso en aquellos primeros acercamientos que tuvieron mis influencias, en este caso me gusta mucho pensar en la tropicalización que hizo desde, pues, de principios de mediados del siglo pasado, Tablada, por ejemplo. Ajá. Eh, Tengo aquí Lipo y otros poemas que además de que él estaba súper fascinado por la cultura japonesa, no solo por la escritura o la forma literaria, también del arte, y que él mismo era un ilustrador. Entonces, José Juan Tablada tiene un libro titulado Un día, poemas sintéticos. Él no llamaba haikus a sus textos porque, pues, quería ser como súper respetuoso en ese sentido, ¿no? Y hacerlo, pues, decir, o sea, no puede ser un haiku porque la rima no va a ser igual, el acento, etcétera. Y era un facímil, digo, perdón, yo tengo un facímil de ese primer libro en donde él a cada poema le hacía una ilustración, así en un circulito, y cuando estaba haciéndolo, imprimió creo que 50 ejemplares, y entonces invitaba cada tarde a sus amigos a que le ayudaran a colorear las ilustraciones. Hizo cada una a mano. Entonces es muy, muy fascinante cómo José Juan Tablada tenía esta fascinación por el mundo oriental, sobre todo por Japón. También era coleccionista de arte japonés y de artesanía japonesa, aunque la bibliografía comenta que durante la ocupación de la revolución, de una guerra, destruyeron muchas de sus posesiones. O más bien, sí entraron a su casa y se llevaron sus posesiones. Pero bueno, les voy a leer El caballo del diablo de Tablada. Igual como es un haiku, lo voy a leer 2 veces y luego ya a ver qué nos comparte Marusia. El caballo del diablo. Caballo del diablo, clavo de vidrio con alas de talco. Caballo del diablo, clavo de vidrio con alas de talco. O sea, súper tropicalizado, ¿no? Marusia. Mi intervención no es un secreto. Por cierto, amé tu presentación, casi me hace llorar, qué bárbara, aquí en vivo, pero bueno, no, me aguanté. No es secreto, yo soy muy otaku, entonces vengo a hablar de mi mundo otaku, que es de lo que sé, de lo que me muevo y lo que consumo, y me gustaría compartir algo que se denomina novela ligera, que empezó en 1970. Por ejemplo, en mi infancia, mi primer acercamiento a la literatura, pues me dan el Perequillo Sarmiento, ya saben, es un librote así, súper pesado, complicado de leer, y de repente pues uno tiene esta sensación de, ¿sabes qué? Leer libros no es para mí, es muy pesado, y ahí perdemos a un lector, ¿no? En cambio, en Japón, pues tratan de también atacar este público, como su nombre lo dice, es una novela ligera. Y hago mucho la analogía con otro dios al que yo le rezo y le tengo un altar, que es Arthur Conan Doyle, que sabemos que los textos de Sherlock Holmes pues se publicaban en periódico, ¿no? Entonces cada semana tú ibas y los leías y te quedabas picado y querías saber más. Entonces, lo mismo pasa con la novela ligera, se publican en algunas revistas y si la historia tiene un éxito, pues se hace un recopilatorio. En este caso en específico me gustaría compartirles un fragmento de una historia que se denomina, bueno, tiene un nombre incluso anglosajón para justamente poderlo exportar y que llegue hasta a oídos y ojos de alguien cero otaku como es Anja, que es Violet Evergarden. Entonces les leo un fragmento y posteriormente les explico un poquito. Dice, una carta es lo mismo que tener el corazón encerrado en un sobre. Las palabras que uno nunca podría decir delante de la otra persona nacen fácilmente en las cartas. Herirse y mostrar el amor era tan sencillo precisamente porque la otra persona no está delante.
Por eso tiene un efecto más letal y provoca más soledad. Lo que se percibe en el olor del papel y la tinta, así como en las cadenas de caracteres que allí se dejan, es la ausencia. Y también el tiempo, que el otro ha pasado por su causa. Cuanto más se eche de menos al otro, más se sentirá la soledad por el hecho de que solo se hayan entregado sus sentimientos. Sin embargo, aunque solo sean sus sentimientos, ellos quieren entregarlos. Y bueno, este es un fragmento de esta novela ligera que empezó así, con un simple texto, posteriormente se serializa, es decir, se hace un compilado en un libro y posteriormente pasa a esto que consumimos y que conocemos tanto acá, que es el manga o el cómic japonés, y su éxito pues lo llevó también a una animación, también una película, y que sigue pues tal vez va a ser el videojuego o el live action, ¿no? Eso es todo el combo. Entonces, algo que empezó en unos pequeños textos, pues pudo llegar a algo tan lejos por la manera, porque evoca 3 valores principales que maneja lo que es la protagonista, que es el amor, la pérdida y la empatía. Esos son los pilares que maneja esta historia y se los quería compartir porque de repente pensamos que solo es como esto, ¿no? Samuráis y colegialas o muerte y destrucción. Entonces, de repente esa es la forma, pero creo que Violet Evergarden es un fondo que se pudo sociabilizar y también podemos llegar a palparlo de manera más pues más popular, ahora sí. Muchísimas gracias, Maru. Ahorita que dices eso, sí, yo soy cero otaku, pero sí vi Violet Evergarden y me encantó. Solo me falta el especial navideño. Pero muchas gracias. Yo creo que ahorita Luis nos va a poder platicar un poco más y que nos lea de estas cosas terribles del harakiri y el otro es el seppuku. Seppuku y harakiri, pero el harakiri se supone es algo más, más del vulgo, más común. Y seppuku es un poquito más, digamos, en un contexto lingüístico más elevado, ¿no? Sí, porque Sí. nosotros tenemos el tú y el usted, y ellos tienen como 6 niveles de jerarquía de formalidad, entonces también eso se refleja en sus textos y en su manera de comunicarse. Sí, en muchas cosas, incluso en la manera de suicidarse, ¿no? Exacto, un ritual. Ok, bueno, adelante Luis, gracias. Estoy hablando un poco de la manera de suicidarse. Tenemos, por ejemplo, hay un poema en este libro que se llama Tanka, hablando de tankas, se llama Tanka Aokigahara. Y pues es muy famoso el bosque Aokigahara en Japón, ¿no? Este bosque en el que pues la gente va a suicidarse. Incluso hay letreros que te dicen, ¿no? Si te vas a suicidar, vete por este lado. Así de drástico. Hay una estadística, ¿no? Que en 1999 hubo 78 decesos, 78 suicidios en esa parte. Entonces sí, es interesante desde el punto de vista artístico, ¿no? Porque pues nunca será interesante que la gente se suicide. Bueno, también puede ser interesante para la ciencia eso. Por eso hay muchas perspectivas a partir de la muerte de alguien. Pero lo digo interesante en el sentido de que una persona lo puede abordar a partir de la poesía, ¿no? A mí, yo como poeta, uno de los temas predilectos o el que más me fascina es la muerte. La muerte como dicen por ahí, no me mama. Es un tema trascendental. Ya sé que es tradicional, pero pues es un poco la idea de la existencia, ¿no? Y la muerte a mí me gusta llevarla a muchos parajes, ¿no? Desde la filosofía, desde la metafísica, desde la ciencia y obviamente desde la poesía. En este caso, en este libro lo quise llevar pues a partir de la muerte voluntaria. Hubo en la segunda parte que no es para nada japonesa. Tengo mis poemas que son los que más me gusta leer, pero como ahorita estamos en el plano japonés, no me voy a meter a esa segunda parte y oscura, ¿no? Yo sí voy a pedir el de Virginia Woolf. Voy a continuar con lo japonés. Hay una serie dentro de lo japonés que se llama Hojas Amarillas. Tiene una referencia obviamente literaria de Werther, de Goethe o de Goethe. Ya saben, este libro muy famoso, ¿no? Con el que pues en un tiempo hubo suicidios también a partir de ese libro. Pues voy a leer un poema, se llama La Oveja Negra, y se lo dedico a todos mis alumnos que se creen la oveja negra.
la oveja negra. Emboscado y bajo el yugo de mi padre, dejé mis apellidos como sal sobre la mesa. La puerta era el Oni del que me hablaron desde niño. Al darle muerte, aseguré la continuidad de esa leyenda. Las ventanas me dicen adiós y no me importa. Sembré la ceniza de mis ancestros en el mismísimo suelo de casa. Empecé a temerle a los dedos índices que señalan, a las miradas con forma de desagüe, a las palabras que se dicen cuando los golpes se agotan. Y huí como las liebres al escuchar el crujido del ramaje o el susurro de las armas. Huí en el momento en el que mi familia bautizó todos los males con mi nombre. Nos vamos a dar unos segundos para asimilar ese texto. Luis, sin palabras me dejaste. Claudia. Sí, esa parte de las cenizas, ¿no? Uf. Qué buenas son para escuchar. Oye, yo te quiero preguntar, ¿tus alumnos nos están escuchando? Sí, ellos también. También están escuchando. Encontré por ahí un poema que se me hizo muy curioso, se llama Otaku. No tiene nombre, no tiene el autor, pero se los quiero compartir a ver si les gusta. Yo debo confesar que no soy Otaku se llama el poema. Aquí hay varios otakus, creo. solo un fragmento porque está muy largo y la verdad, como les confieso, yo no sé tanto de animes, es solamente lo que nos llegó en aquellos 80s en la televisión, ¿no? Pero bueno, dice, para que le puedan declarar su amor los otakus, dice, si tratan de separarme de ti, me convertiré en Super Saiyajin. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, yo seré tu caballero del zodiaco. Si alguien me impide contigo estar, le arrojaré un Kameha, Kameha. Volaré como caballero Pegaso, abriré mis alas teniéndote en mis brazos. Mi corazón era un cementerio, moriré junto a mi Evangelion, te daré mi corazón, es un deseo que pediré a Shenlong. Tú, mi diosa Atena, haces mi vida más plena, te protegeré como un caballero dorado para tenerte siempre a mi lado. Te defenderé, mi muchacha, sacaré la espada Inuyasha, su pequeño corte mortal nos unirá en la eternidad. Y si alguien no te respeta, lo destruiré con mi Mazinger Z. Con los puños atómicos y vientos huracanados, nunca me iré de tu lado. Elevaré mi cosmo al infinito y daré un enorme grito. Mi armadura y mi cabello se pondrán dorados y diré cuánto te amo. Goku, Gohan y Vegeta, junto a mí, Mazinger Z, Fly, Naruto y el Caballero Pegaso, me darán fuerzas para decirte te amo cada vez que te abrazo. Ok, Muy noventero. Ese Edu tiene, nació en el 78, 79 seguro. Sí, muchas series ya que nadie recuerda. Sí, de hecho quería hacer el apunte de que Clau dijo lo que nos llegó en los 80, yo pensé obviamente en Candy, No, Candy es de los 70. Candy No, ya es pero de lo que- generaciones. pero lo que vimos nosotros, o sea, lo que vimos, Ajá, lo que nos llegó Sí, lo así. que nos sí. tocó fue como en los 80, ¿no? Y Ujú. los que mencionaba Luis son los de los 90, o sea, evidenciamos nuestras edades con esto. Otaku literalmente significa que estás obsesionado con algo. Sí Y que- obviamente lo asociamos a este término de entretenimiento de caricaturas y de cómics japoneses, pero tal cual los actores otaku de la poesía. Tienes un montón o sea, le has invertido mucho tiempo, hablas de eso, vives de eso. Entonces, tú eres otaku de la poesía. Pero bueno, regresando a la parte de latinoamericanos que también son otakus de la poesía y son otakus de Japón, les quiero compartir unos textitos de Cristina Rascón que hablan precisamente de Japón o de sus ciudades. Los voy a leer como ella los viene presentando, el título al final y el lugar que le inspiró. Estos son de Reflejos y están editados por El Dragón Rojo. Rojo es tu arco y el pino que otoñiza, puente de dioses. Rojo es tu arco y el pino que otoñiza, puente de dioses. Nico en el puente Shin-gyo.
Desprenden rosa las flores del cerezo, vibran su aroma. Desprenden rosa las flores del cerezo, vibran su aroma. Tokio, Parque Ueno. Y me voy a ir a una versión más americana. Alga nocturna, todo el mar espiral fosforescente. Alga nocturna, todo el mar espiral fosforescente. Zihuatanejo. Quienes me conocen o me han escuchado antes ya saben por qué escogí ese. Y uno más de Japón. 10,000 cigarras. Zarpazo organizado en los oídos. 10,000 cigarras. Zarpazo organizado en los oídos. Osaka. Lo que estabas comentando de lo que la inspiró, es que realmente que es muy disruptiva la experiencia del occidental en Japón y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la obra pictórica que más personas ubican de Japón? Pues la ola de Hokusai, ¿no? Y realmente en ese momento que él la pintó estaba muy influenciado, perdón, por Occidente y ahí quiso probar esta forma pictórica de los alemanes de bajo horizonte. Entonces, lo que consumimos como japonés de repente no lo es tanto, ¿no? Pero sí nos rompe. De hecho, hasta si ves su arquitectura, es muy diferente a la de nosotros. Ellos tienen la lavadora en el baño, por ejemplo. Y creo que eso también se refleja en lo que escriben, ¿no? Creo que en este episodio no podemos dejar de hablar de Murakami, que es como lo más popular. Y bueno, para mí Murakami es un genio de la vida, no sé, sinceramente la lectura de él no me entró tan bonito, tan de lleno. Sin embargo, la manera en que se construyó su marca personal y todo lo que gira alrededor de él es muy listo. Él realmente ama a Occidente. Su amor por Occidente empieza por la música. Entonces, ¿cómo sostienes tener estos LPs, esta música? Él es melómano, entonces abre un bar y en el bar, pues, se da la oportunidad de pues, ser el DJ de su propio bar, ¿no? Entonces, en el bar escucha todas estas historias y esas historias, pues, él muy listo las recopila y las publica, ¿no? Entonces, él es, pues, hace la crónica de Tokio, no la inventa, no es su inspiración, claro, le pone mucho de él, entonces, y a su vez, pues, ya esta parte de la literatura, pues, le hace sostener pues su verdadera pasión que es la música. Y si tú lees sus textos, siempre está esta parte de que te habla y se escuchaba de fondo tal tema de jazz, ¿no? Incluso si vas a Spotify, que muchos nos están escuchando ahí, puedes buscar Murakami y hay playlists completas que están dedicadas al libro. Eso creo que ayuda mucho a la inmersión y por eso creo que son textos tan populares, porque estás escuchando la canción y como que entiendes un poco mejor la atmósfera, ¿no? Que también es como algo sensorial, que por eso la gente también de repente no le gusta leer, porque no tiene como que esa capacidad, ¿no? De inmersión que te da tal vez otro tipo de entretenimiento como lo es un videojuego o algo tan simple como ir al cine, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Luis se tiene que ir, le voy a pedir que nos lea algo y luego regreso con esto que acabas de mencionar, que se me hace bien importante. Adelante, Luis, ¿nos escuchas? Voy a ir a estas mujeres que se suicidaron, ¿no? Son 5 poetas, pues voy a decir de esta manera, occidentales. Le puse a esa serie, es la parte segunda del libro, que se llama Las Suicidantes. Es una palabra que me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí el texto de Horacio Quiroga, que se llama Buques Suicidantes. Busqué, pues desde que tenía la edad de ellos, busqué esa palabra y no existe. Creo que en italiano sí se usa. Entonces dije, voy a recordar esa palabra para enumerar esta serie. Y sí, las suicidantes son para mí Alfonsina, ¿no? Anne Sexton, Virginia Woolf, esta Pizarnik, obviamente, y Silvia Plath, ¿no? Cinco extraordinarias escritoras, poetas, ¿no? Y mujeres. Es maravilloso, de pronto uno se pone a leer, cuando quise escribir el libro me puse a leer sobre ellas, obviamente su obra, pero también sus vidas, y te encuentras con cosas dignas, ¿no? Bueno, les voy a leer un poema que se llama Árbol, y es de Virginia Woolf.
Ella, en este diálogo que mantengo con ella, después de su muerte, ella le habla a Leonard, a su esposo, árbol, fácil, un terco árbol que ya no quiera crecer, uno apesadumbrado, sin fruto, sin trapecios ni grafitis de navaja, y cuyos nidos solo sean lechos de paja, sosteniendo ruinas de cascarón. Un árbol no sembrado en este siglo de infortunios, uno que sea en sí la escultura del infortunio o la X en el mapa de un tesoro enterrado que nadie quiera buscar. Un árbol lo suficientemente terrorífico para que no se acerquen niños, ni turistas, ni reyes, ni perros con mal de orina y mal de amor. Un árbol en el que la polilla no muera y muestre el ciclo del polvo. Uno con pie de trinchera y amarronamiento. Uno sin nombre, innombrable, que nazis, celtas y sajones no conozcan. Un árbol cuyas raíces embalsamen mi cuerpo de ceniza y no lo dejen despertar. Un árbol en Sussex, por ejemplo, un árbol, Leonard, un árbol, mi amor. Virginia pidió que la enterraran bajo un árbol, como yo me gustaría. Qué bonito poema. Muchísimas gracias, Luis, por compartirlo. Muchas gracias. Me despido de una vez por si... Pues bueno, igual las personas que me conocen o algunas me conocen porque en algún tiempo me dio por hacer estas cosas. Y es un koinobori al que le escribí también ahí unos poemas. Es una manga de viento que usan en Japón para celebrar el Día del Niño. Y pues tienen forma de koi o de carpa. Entonces, bueno, yo hice varios poemas y les voy a leer algunos. La estructura que usé fue primero un haiku y ya después un poema. Les voy a leer el Hisei. Suelta la vida, un suspiro de invierno florece sin ti. Suelta la vida, un suspiro de invierno florece sin ti. Un cincel escribe tus pasos, sellado con cemento, naufraga el barquito de papel. Cada letra escurre arena, la boca cocida por la hebra eterna, contratos podridos de princesas entre el fango, violadas por caballeros disfuncionales. Historias de oficinas empantanadas, carrusel del deseo, cíclope extraviado en un laberinto que se ha vuelto hacia la nada. Líneas oblicuas en el recuerdo de un cuaderno preso del tiempo. Y bueno, como ya les comentaba Luis, el Gisei pues era el poema de despedida. Fíjate, está muy interesante ya una relación entre los tres, ¿no? Primero nos lo explica Luis, luego Maru, así como esta interpretación de que en lo occidental no lo tenemos tan asimilado, y tú nos lees un ejemplo, ¿no? Y ahora yo estaba pensando así de, oh, eso está muy bueno como un ejercicio literario para practicar, ¿no? Se me hace muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, antes de leer de José Juan Tablada, cuando escogimos el tema, también pensaba mucho como, otra vez, no solamente en en el sol naciente como el tema, sino en sí lo que para las personas occidentales puede representar o significar. Y me hacía pensar mucho, me hacía recordar mucho la película de Japón de Carlos Reigadas, el director mexicano. Esa fue su ópera prima y es una película en la que no está filmada en Japón, ninguno de sus personajes es japonés. Sin embargo, así como me parecía fascinante el hecho de que hubiera escogido ese nombre para su película, creo que también tenía que ver un poco con esta fascinación que puede crearnos un país que, sobre todo antes de la globalización y de la masificación de las redes, nos parecía misterioso, ¿no? Y que siempre mantenía además, o sea, te venía manejando esa idea, ¿no? De un país misterioso, de personas calladas, y que en un principio pensé que por eso se llamaba así, porque en Reigadas es muy característico el cine con silencios muy amplios, o sea, son escenas silentes de 10, 15 minutos que la verdad no es para cualquier persona. Y decía, bueno, puede ser que por eso, ¿no? O sea, porque es como mucho silencio y que es muy, o sea, que es algo muy valorado
en esta cultura japonesa, ¿no? Y bueno, en realidad, claro que no tiene que ver, la gente dice es que la naturaleza, los temas de la vida, la muerte, el hombre. Les voy a leer un ideograma de José Juan Tablano. Dice, guiado por su mano pálida, es gusano de seda el pincel, que lo formaba en el papel negra crisálida. De misterioso jeroglífico, de donde seguían como una flor, un pensamiento magnífico, con alas de oro volador, sutil y misterioso, se llama En tu lámpara de ideogramas. Y bueno, lo leo con esta dificultad porque es un ideograma, caligrama también, en el que está escrito con su puño y letra. Y por último, en esta intervención, el de Lipo, que es el que da título a este libro, Lipo y otros poemas. Lipo el divino, que se bebió a la luna una noche en su copa de vino. Lipo el divino, que se bebió a la luna una noche en su copa de vino. Y bueno, Marusia, cuéntanos qué más. Pues estoy teniendo un déjà vu de que mi primer acercamiento con Japón fue un libro que se llama Shogun. Entonces, mi padre comunista, como dices, pues yo crecí viendo así un librero como el que tú tienes atestado de libros. Entonces, entre La madre de Gorky y Por quién doblan las campanas, estaba este libro que se llama Shogun. Y pues no sé por qué lo agarré o él me dijo, échale, ¿no? No sé. Y recuerdo que avancé mucho, ¿eh? Y mi primera palabra en japonés que aprendí fue, bueno, parte de Shogun, onna, que es mujer. Entonces, en el texto te hablaba de que este personaje pues se encalla y no habla el idioma, obviamente, que esa es la primera gran barrera persistente. Entonces, él decía, lo asistía una mujer, ¿no? Le daba agua, alimento, le daba ropa. Y se iba, ¿no? Y yo soy fulanito, ¿tú quién eres? Y oye, vamos, Ona, o sea, yo soy mujer, ¿no? Es así como yo chango, ¿tú quién? Tatanka. Entonces, él asume que ella se llama Ona. Entonces, llega un punto en que llegan las más, oye, ¿qué onda tú? ¿Qué? No, Ona, y empecé a gritar como loco. Y ellos dicen, pues quiere vieja. Y le mandan como a 7 prostitutas, pues elige, no, yo quiero a la Ona. Y me quedé mucho, para esto les digo que yo tenía pues que 7, 8 años, ¿no? Entonces, eso era lo que yo consumía. Y ese fue mi primer acercamiento con Japón. Sin embargo, creo que la manera en que te pintan todo ese periodo, que supongo que era el periodo Edo, era muy bueno. O sea, y así empecé a consumir Japón antes de consumirlo en anime o en una película, como comentas. Y bueno, a nuestra generación pues nos tocó el famosísimo pecado de Yuki, ¿no? Que su pecado pues fue el de muchas. Fue enamorarse. La amiga no se dio cuenta a tiempo. Se me hace bien interesante porque cómo abordan el tema de lo japonés, la cultura, la literatura, ¿no? Yo estoy nada más limitándome a hablar de mi libro y eso, pero ustedes lo abren todo, ¿no? Amplíen el horizonte, pues porque yo tampoco no soy un gran conocedor de la cultura japonesa. Claro que me metí para escribir el libro a leer bastante acerca de todo lo que tenga que ver, pero pues como dijo Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es realmente muy amplio cómo conocer o reconocer la cultura de un país tan pequeño como Japón, ¿no? Que ha sobrevivido a guerras, a imperios, todo este tipo de cosas que también mencionó como si fuera un campo semántico de Japón, Claudia al principio, ¿no? Todo este tipo de palabras que puedes echar en un costal y decir que eso es Japón. Pero créeme que nos quedamos cortos con ese costal, ¿no? Es muy, muy, muy pequeño nuestro horizonte ante un país como ese. Abordando desde la poesía, es que sí es cierto también la idea de estos poetas de nombres impronunciables a Zen o la idea del budismo Zen que acuñaron los samuráis como su religión. La palabra honor, por ejemplo, una palabra que no usamos ya. Y fíjense, ¿no? O cuando decimos, hey, no tuviste honor, ¿no? Jamás usamos esa palabra. Entonces, ese es el uso de esa palabra, ¿no? Lo podemos ver también en el cine japonés. Podría leerles un texto último
como a manera de despedida, ¿no? No quiero decir que es un cepitsu, ¿no? Porque quiero llegar a mi casa todo bien, pero Muy bien, sí, sí, adelante. voy a leer un poema sobre Alfonsina, un poema bien cortito acerca de la naturaleza de su muerte. Bueno, se llama 1938, Alfonsina. Apenas miras el mar y gira ronca la ola con su disfraz de labio de agua, su afán clarividente y su cuerpo de sal en cautiverio. Una gaviota pasa dando tumbos, tu mirada la persigue hasta las últimas curvas del cielo. ¿Es un talismán? ¿Un títere indolente? Lo que pisas, santo es. La noche es densa, tu mortaja huele a mar. Claudia, ¿qué nos quieres leer? Me quedé pensando con todo esto que venían platicando y les quería comentar que, bueno, Japón para mí entró, como siempre, por la comida. Y les quería contar de ese proceso que también fue muy curioso porque creo que va de acuerdo a lo que comentaban de cómo tomamos la parte que, pues, que tal vez Comprendemos. entendemos más, ajá, porque está de alguna forma tropicalizada. Cuando, pues, yo conocí Japón por el sushi, pero no por el sushi que ahora venden aquí, ¿no? Yo conocí el sushi que era el tradicional, que de todas formas no era lo mismo porque no eran los ingredientes de allá, ¿no? Pero era, pues, cocinado por gente japonesa con, pues, las formas japonesas, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho que era como una resistencia muy grande de las demás personas a probarlo siquiera, porque, pues, ¿cómo crees que algo crudo, no? ¿Cómo crees que pescado crudo si aquí tenemos la idea de que lo primero que tienes que hacer es cocinarlo, ¿no? O te puedes enfermar muy gravemente. Y pienso que así sucede, ¿no? Que sí, en algún momento, pues, tomamos la parte que nos acomoda más, o que ya está como a nuestra forma de vivir y de pensar. Y bueno, ahora pienso en el sushi culichi, ¿no? Que también ya es como el el otro lado, el otro extremo. Sí, qué Y rico. bueno, también quería mencionarles del libro de Luis, de las mujeres que habla, y me acordé de nuestro Dark Side, ya, de nuestras mujeres del Dark Side, pues ahora las vamos a llamar las suicidantes, ¿no? Las suicidantes. Estaría muy bien hacer un episodio de suicidantes. Ajá, de nuestro Dark Side, pero bueno. De hecho, las luminarias en Japón son de un color en específico porque según estudios ellos determinaron que esa luz te deprime menos. O sea, ese nivel están. Es una Wow. cosa real que se Ujú. respira, se ve. Tuvimos una reunión y faltaba una persona. Dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pues es que no le aceptaron su paper académico. Entonces, o sea, eso podría derivar en que le quitaran la beca y no terminara su doctorado y se acabara su vida y se regresara a su país. Entonces, fueron a buscarla temiendo que pudiera pasar a mayores. Entonces, sí es un gran tema Ujú. allá, en el sol naciente. No sé si quieren, les leo un último haiku Sí, que se adelante. llama Aiga, que son estas ilustraciones que hacían también para acompañar los haikus, los haijines. Dice, lienzo del tiempo, equilibrio impreciso, concede el vuelo. Lienzo del tiempo, equilibrio impreciso, concede el vuelo. Y bueno, eso es parte de Koenobori también. Qué bonito. Ese es tuyo entonces. Sí. Sí.